Bien, esta primer clase que vamos a ver hoy se llama ¿Cómo ganar? ¿Cómo ganar? Y vamos a empezar leyendo Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15, por favor, si la podemos leer. Marcos 16:15. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Ok, entonces tenemos aquí una misión que Dios nos da. Es una nueva misión que el Señor les está dejando a sus discípulos. Esto va en contra de la cultura en la que ellos vivían, porque ellos son de una cultura pues judía tradicional, donde ellos pues tenían a Dios solamente para ellos y no sabían y no entendían de parte de Dios que ellos tenían que compartirlo al mundo entero, sino que ellos se lo guardaron y todos los demás que no son judíos están mal y nunca quisieron ver por ellos, nunca quisieron hacer nada. Y ahora Jesús les está lanzando un nuevo reto, que es vayan por todo el mundo y prediquen la palabra de Dios, la buena noticia a todos. Y obviamente estamos hablando de hace 2000 años. Imaginemos, hoy en día vivimos en un mundo tan globalizado que las noticias de Japón nos llegan hoy en la mañana, mientras está sucediendo en Japón todo lo que está pasando, lo estamos viendo aquí en el teléfono, en la computadora, y vivimos en un mundo completamente conectado, pero hace 2000 años, bueno, para empezar no habían ni descubierto América, ¿no? Por ahí empezamos. Hace 2000 años el mundo era completamente diferente, pero aún así Jesús les lanza ese reto a sus discípulos y les dice, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Entonces, 2000 años después, seguimos haciendo lo mismo, la población ha crecido, obviamente los países han crecido, hasta los continentes, o sea, todo ha crecido, el número de personas en el mundo, pero el mensaje sigue siendo el mismo. El llamado, esa misión que Dios nos da sigue siendo la misma. Ve por todo el mundo y predica la palabra de Dios. Entonces nosotros ahora sabemos por lo que leímos en el libro de Hechos, capítulo 1, que dice que nosotros tenemos que ir y empezar con Jerusalén, luego Judea, luego Samaria y luego hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Empezar con nuestra colonia, empezar con nuestra familia, empezar con nuestros amigos, empezar con nuestros compañeros, seguir con las personas un poquito más lejanas en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país y por todo el mundo. Entonces, de esa manera tenemos que llevar la palabra de Dios. Hoy en día tenemos muchas más herramientas que las que tenían los apóstoles para llevar la palabra de Dios, así que tenemos que usarla. Hoy tenemos toda la tecnología a nuestro favor, tenemos mucha más información, tenemos, bueno, tantas cosas que tenemos, pero ellos con el Espíritu Santo hicieron todo. Entonces nosotros también con ese Espíritu Santo tenemos que llevar su palabra a todos aquellos que lo necesitan alrededor de nosotros. Vamos a ver una historia, que es la historia de Jesús encontrándose con la samaritana, porque aquí Jesús está pasando de la cultura de los judíos a la cultura de los samaritanos. Los samaritanos no eran amigos de los judíos, no solamente no eran amigos, eran enemigos de los judíos, porque el pueblo de Samaria había sido un pueblo que aún después de haber conocido a Dios, se habían alejado de Dios. Se habían alejado de Dios, le habían dado la espalda al Señor, habían construido unos toros de oro y los adoraban y los tenían en dos templos grandes. Y entonces pues prácticamente todo el norte de Israel se había alejado del Señor y por eso los judíos no se llevaban con ellos, no los querían. Y a las mujeres mucho menos. Recordemos que hace 2000 años, pues las mujeres era como un ser humano de segunda categoría. Sí, para los judíos no es lo mismo un hombre que una mujer. Entonces,
pues sí, están las mujeres ahí muy bien, pero pues como que medio relegadas, ¿no? Entonces aquí vemos cómo Jesús se va a encontrar con la mujer samaritana y la historia de esta mujer y de esta ciudad va a cambiar. Entonces, por favor, podemos empezar a leer Juan capítulo 4 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Yo lo leo, pues. Dice, Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos, así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminada, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. Ok, muchas gracias, Anet. Primer punto aquí. Vamos a empezar a analizar esta historia. Jesús provocó un encuentro. Jesús provoca un encuentro, provoca un momento, provoca un ambiente. Y nosotros cuando queremos hablar de la palabra de Dios, cuando queremos ganar a alguien para Cristo, es importante que provoquemos un encuentro. Yo sé que, bueno, a veces está el deseo de predicarle a cualquier persona y lo podemos hacer en cualquier momento, definitivamente. Y la verdad es que el Espíritu Santo puede moverse de maneras asombrosas, de maneras poderosas a través de nosotros. Pero también una herramienta muy buena que Jesús nos enseña aquí es que Él provoca un encuentro. Si se dan cuenta, Jesús llega cansado y va a un pozo, manda a sus discípulos a comprar comida y Él se queda solo porque, bueno, aunque no lo dice la palabra, pero yo creo que verdaderamente Él sabía de esta mujer. Él sabía que esta mujer iba a venir a la hora que las mujeres no van por agua, porque esta mujer tenía algo diferente. Y entonces Jesús se sienta en este pozo, que era un pozo ancestral, era un pozo que había construido un antepasado de ellos, Jacob, lo había cavado, lo había hecho muchos siglos antes, y Jesús se sienta a esperar el momento correcto. Jesús prepara, es como cuando tú quieres preparar un momento especial y tú pones un momento romántico, digamos, ¿no? Tú pones un mantel, tú pones velas, tú pones la vajilla y pones musiquita de fondo. Todo ese ambiente nos enseña que hay algo detrás de eso, ¿no? Entonces tú escuchas la música, te trae ciertos recuerdos, las velitas, la luz tenue, la vajilla, las copas, el vino. Has preparado un ambiente. De la misma manera Jesús preparó un ambiente con esta mujer. Estaba él solo, sus discípulos se habían ido, estaba esperando en una hora en la que las mujeres no salían por agua. Él estaba esperando a esta mujer para encontrarse con ella. Entonces, cuando nosotros queremos hablar de la palabra de Dios, tenemos que aprender a preparar un encuentro. Cuando nosotros, no es lo mismo, imaginen que yo me subo a la ruta y quiero hablarle de alguien al camión, ¿no? Al transporte público y quiero hablarle de Dios a la persona que va a mi lado. Pues esa persona, yo no sé si esa persona se baja en la siguiente esquina, se baja en 5 minutos, en 10 minutos, yo no sé si viene en su teléfono, si viene hablando, no sé qué viene. Entonces yo puedo hablarle, pero no es lo mismo, así un día yo la invito a tomar un cafecito y le digo, ¿sabes qué? Vamos, te quiero platicar de esto.
Y entonces empiezo a platicar en el café con unas galletitas y empiezo ahí a conversar esto, lo otro, y la voy llevando porque yo preparé un ambiente. Y qué importante es preparar un ambiente, porque cuando nosotros preparamos un ambiente, es mucho más fácil que en ese café, cuando yo ya le dije, apártame 1 hora o apártame 2 horas, pues es más fácil poder hablar con libertad que con una persona que va en el camión, ¿verdad? Y que yo no sé si se va a bajar, si no se va a bajar, qué le pasa, quién es, no la conozco, es muy diferente. Por eso lo primero que hace el Señor para poder ganar es preparar un ambiente. Él tenía una razón para pasar por ese lugar. Jesús había preparado, aunque sus discípulos no lo sabían, Jesús había preparado un encuentro con esta mujer. Vamos a ver otro punto importante. Segundo punto importante. Jesús no discute con esta mujer. Hay muchos cristianos que creen que el evangelio es para discutir. Y entonces sacan la Biblia y dicen, no, es que tú que eres católico no debes de hacer esto y no debes de hacer esto. Y si tú eres testigo de Jehová, no debes de hacer esto. Y si tú eres mormón, tampoco debes de hacer esto. Y si tú eres... Y entonces van regañando a la gente por todos lados. Y ese no es el papel del cristiano, número uno. Y número dos, no es la manera en la que Jesús lo hizo. Y nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas como Jesús las hacía, a la manera de Jesús. Entonces Jesús no está discutiendo con esta mujer. Jesús no se pone a darle una clase de teología. Jesús no prepara una predicación. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús quiere hablar directamente al corazón de esta mujer. Eso es lo que le interesa a Jesús. Así que vamos a empezar a analizar. Ya vimos que Jesús llega al pozo, Jesús se sienta, está esperando a la mujer y le dice, dame un poco de agua para beber. Ahí encuentra Jesús la palabra, empieza un gancho con esta mujer, la atrapa, porque esto era muy extraño. Versículo 9. Vamos a leer el versículo 9. Juan capítulo 4, versículo 9. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Ahí empieza la cosa, ¿no? Jesús le pide para beber y esta mujer dice, qué extraño, porque los judíos no nos hablamos con los samaritanos, no se hablan con los samaritanos. Y este hombre, pues se ve que es un buen judío. Qué extraño que me está hablando a mí, samaritana, y que me está pidiendo agua. De plano debe de estar muy sediento, porque eso aún era considerado traición o pecado para el pueblo, no porque fuera pecado, sino que ellos creían que estaba mal, que eso deshonraba a Dios, porque estos hombres eran les llamaban unos perros, unos humanos así como de segunda categoría, ¿no? Entonces Jesús rompe ahí una barrera. Jesús tira una pared que se había levantado y en el momento en que Jesús la tira, las cosas empiezan a cambiar. Porque entonces la mujer ahora Jesús ya tiene la atención de esta mujer. Y entonces esta mujer que le dice, pues se supone que nosotros nos rechazamos. Y si tú eres judío y yo soy samaritana, ¿por qué me pides agua para beber? Aquí vemos un punto importante. A Jesús no le importa la raza. No le importa la raza. No le importa si somos blancos, morenos, güeros, asiáticos, mestizos. No importa. Para Jesús somos seres humanos por los cuales Él dio su vida. Y eso tenemos que saber. Tenemos que quitar todo racismo de nuestras vidas. Y dentro del racismo no solamente es porque en nuestro país tal vez no hay mucho racismo de blanco, negro. No.
A veces tal vez entre moreno o blanco, sí puede haber, pero a veces hay racismo entre categorías de estratos sociales, económicos, donde los ricos, los pobres, los de clase media, y ahorita nuestro país se ha dividido mucho en este último tiempo, se ha dividido mucho entre, ¿no?, los ricos por un lado, los pobres por otro lado, los de media por otro lado, y no nos hablamos, nosotros somos los buenos, los otros son los malos. Pero a Jesús no le importa nada de eso. A Jesús no le importa si eres hombre, si eres mujer, si eres niño, si eres joven. Jesús quiere y anhela tu corazón. El apóstol Pablo escribió y dijo: en Cristo ya no hay hombre y mujer. Perdón, esclavo ni libre. En Jesús simplemente hay hijos de Dios, hijos que Él ama. Después, versículo 11, ahí mismo en esta historia. Vamos a leer el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Dice, pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella. Dijo, pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella. Y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Muy bien. La mujer, después de la pregunta que le hizo, Jesús le contestó algo. Le dice: yo tengo agua viva para ti. Y ella dice: pues ¿cómo vas a darme agua si tú no tienes soga, no tienes cubeta, no tienes nada para sacar el agua de este pozo? Y aquí vemos otro punto muy importante. A Jesús no le importa la razón. A Jesús no le importa la razón, y cuando estamos predicando la palabra, la razón no es lo más importante. ¿A qué me refiero con razón? A veces la gente quiere explicaciones razonables de Dios, pero quiero decirles algo que creo que es muy importante. Si nosotros podemos razonar a Dios por completo, en ese momento Dios deja de ser Dios. Si yo puedo encerrar a Dios en la razón de cuatro paredes y decir: no, mira, Dios es un hombre de barba blanca, así larga, y trae un sombrerito y hace esto, y esto lo hace por esto, y esto por esto otro. Yo ya comprendo completamente a Dios, y en ese momento Dios dejó de ser Dios. Dios, para ser Dios, tiene que ser incomprensible, porque es Dios. Porque Él es el creador y se nos olvida a nosotros. Cuando tú creas una obra de arte y tú dices: voy a hacer un cuadro, voy a pintar un dibujo. Y entonces tú haces una casita, un árbol, lo que vas a dibujar. Nadie te puede decir que está mal, porque tú decidiste y tú dices: yo quiero hacer esta pintura con una casita, con unas ventanas, con un árbol, y nadie puede venir a decirte: no, esta casa está mal. No, espérame, esta casa es la que yo hice y no está mal, porque es mi creación y así yo la hice y así yo la quise hacer. Entonces, muchas veces el mundo quiere entender a Dios, quiere enseñarle a Dios, quiere razonar a Dios por completo. Y yo sé que hoy se exalta mucho la razón, pero a Dios no es necesario razonarlo. De hecho, muchas veces por tratar de razonar a Dios, perdemos los milagros de Dios y perdemos lo que Dios tiene. La razón de esta mujer es: a ver, Él me está diciendo que Él tiene agua para darme, pero no tiene cubeta, no tiene soga, no tiene cuerda, entonces no me puede dar agua. Esa es la razón que muchas personas tienen. Bueno, si Dios es Dios, que haga lo que yo quiera, cuando yo quiera y como yo quiera. No, pues entonces en ese momento Dios dejaría de ser Dios y se convertiría en tu esclavo. Entonces Dios no es Santa Claus, Dios no es el genio de la lámpara, Dios es Dios. Y eso tenemos que comprenderlo, eso tenemos que saberlo, y por eso a Jesús tampoco le importa la razón. La razón, hay miedo a veces
Personas tienen miedo de predicarle a personas estudiadas, personas que saben mucho, que han estudiado, que tienen maestrías, doctorados, o que son ingenieros, que son doctores, que son... Porque no, es que él sabe mucho. Pero ¿sabes una cosa? Dios puede tocar el corazón donde la ciencia no puede tocar. Dios puede obrar donde la ciencia no puede obrar. Y eso es importante que lo tengamos, porque Dios es mucho más poderoso que la ciencia, porque la ciencia fue creada por Dios. La buena ciencia siempre dará gloria a Dios, siempre. ¿Por qué? Porque la ciencia que el ser humano descubre y hace, simplemente está descubriendo lo que Dios hizo. Hoy en día, con cada uno de los descubrimientos y avances del ADN, los átomos, las células, tanta perfección en cosas tan minúsculas y pequeñas, que obviamente tiene que haber alguien que diseñó todo eso. Así que no dejes que la razón sea un obstáculo. No creas que porque una persona sabe mucho o razona mucho las cosas, no se le puede hablar de Cristo, porque cualquier persona se puede doblegar ante Cristo. Después, versículo 20. Vamos a ver otro punto aquí en el versículo 20, aquí en Juan 4:20. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoran nuestros antepasados, donde adoraron a nuestros antepasados. Muy bien, gracias, Erika. Bien, aquí vemos otro punto. A Jesús tampoco le importa la religión. La religión es un cúmulo de conceptos, mandamientos, preceptos, que muchos de ellos en la religión no fueron dados por Dios. Y entonces, a veces la gente dice, no, pues para ser un buen cristiano tienes que vestir de esta manera. Para ser un buen cristiano tienes que hablar de esta manera. Para ser un buen cristiano no debes de hacer esto, no debes de hacer esto, no debes de hacer esto, no debes de hacer esto. Y entonces se llena de religiones, se llena de religiosidad, algo tan hermoso que es la relación que Dios quiere tener con nosotros. Definitivamente hay mandamientos que Dios nos ha dado. Los conocemos, los hemos escuchado. Amar a Dios por sobre todas las cosas, número 1, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, todo lo que nosotros hagamos tiene que ir con estos dos mandamientos. ¿Estoy amando a Dios cuando hago esto? ¿Estoy amando a mi prójimo cuando hago esto? Esa es nuestra misión de vida. ¿Sí? Eso es en lo que tenemos que caminar. Amar a Dios y amar a mi prójimo. Bueno, entonces, esta mujer le dice, oye, Jesús, pero a ver, bueno, ustedes dicen que en Jerusalén se tiene que adorar y nosotros decimos que es aquí en el monte Gerizim. ¿Dónde es? Y Jesús está a punto de enseñarle que eso tampoco es importante para él. Hay personas que se encargan y lo único que quieren es cambiar de religión a las personas. Y entonces dicen, no, deja de ser testigo de Jehová, deja de ser católico, deja de ser mormón, deja de ser esto, y ahora conviértete en cristiano. Y el problema de eso es que su misma religiosidad la traen a Cristo y cambian la pata de conejo por el pescadito cristiano. Y cambian el rosario, lo cambian por la Biblia. Pero en realidad siguen haciendo cuestiones religiosas y Dios no nos ha llamado a cuestiones religiosas. Por ejemplo, una cuestión religiosa sería, para explicar un poquito, es, pues voy a tener una Biblia abierta aquí en mi casa, en el Salmo 23, y así la presencia de Dios va a estar en mi casa. Qué bonito, o sea, la Biblia es bonita, el Salmo 23 es precioso, tenla como adorno, está precioso, pero no por el hecho de abrir tu Biblia en el Salmo 23 las cosas van a cambiar. Eso es religiosidad.
La religiosidad son esos conceptos que la gente tiene, que bueno, antes colgaban una pata de conejo ahí en el coche, ¿no? Y ahora dicen, no, pues voy a colgar una bibliecita. Y esta me protege. No, esa no protege a nadie. Ni la pata de conejo protege a nadie, ni la bibliecita protege a nadie. Lo que sí es que la palabra de Dios se tiene que leer y vivir. Cuando la vivimos, nuestras vidas son diferentes. Pero por tenerla colgada y tenerla abierta en el Salmo 23, nuestra vida no va a cambiar. Entonces, la religión tampoco es importante. Ni la razón, ni la razón, ni la raza, ni el racismo, ni la religión. Esas tres cosas tenemos que quitarlas, porque la mayoría de los conceptos, cuando nosotros le queremos predicar a alguien de la palabra de Dios, la mayoría de las excusas y pretextos que ponen son en estas tres ramas. O la raza, porque no, que yo soy negro, que yo soy blanco, que soy rico, que soy pobre, eso es para los ricos, eso es para los pobres, no. O a veces dicen, no, eso es para los que no estudian, el cristianismo es para los que no estudian Jesús y esas cosas, es para los que nunca han ido a la escuela. Y eso no es cierto, es una mentira. Y también la última que estamos viendo es, no, es que a mí me educaron en el catolicismo y a mí me educaron en esta religión y me educaron en esta. Pues sí, pero Cristo quiere traer libertad a tu vida. Y eso es lo importante, no en dónde te educaron, no en qué religión o en qué conceptos te educaron, sino en que Cristo quiere traer libertad a tu vida y eso es lo más importante. Y a fin de cuentas, cuando nosotros predicamos la palabra, eso es lo que tenemos que hacer. Predicarles la verdad a las personas, porque la Biblia dice, la verdad los hará libres. Vimos ya que Jesús no discutió con esa mujer. Jesús fue platicando con esta mujer y la fue llevando de la mano por todas sus dudas. No está mal dudar, la gente duda, pero nosotros tenemos que aprender a ser pacientes con la gente, porque Jesús quiere encontrarse con la gente. Ahora, quiero decirte algo. Este es un bonus, un asterisco ahí, muy importante. Si Dios es Dios, si Dios existe, si Jesús existe, créeme que Él está más interesado en encontrarse con esa persona que tú. ¿Sí? Tú quieres predicarle a tus seres amados, tú quieres predicarle a tus amigos, tú quieres predicarle a tus compañeros, buenísimo. Y Jesús está más interesado. Y si Él es Dios, créeme que Él se va a encontrar con ellos. Entonces, nuestro trabajo más importante es un trabajo espiritual, de oración por ellos, pidiéndole a Dios que haga su obra en sus corazones. Vamos a ver, ya vimos las excusas o los pretextos que esta mujer le estaba poniendo a Jesús. Vimos que le puso la raza, la religión y la razón. Ahora vamos a ver las respuestas que Jesús le dio. Vamos a leer Juan 4:10, por favor. Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Ok, vamos a ver todo lo que Jesús le ofreció. Jesús le ofreció, número 1, vida en plenitud, vida plena. Mujer, tú lo que necesitas no es agua. Mujer, tú lo que necesitas no es una religión. Tú lo que necesitas es vida plena. Y eso es importante. Entonces, cuando nosotros llevamos el evangelio de Dios a una persona, lo que le estamos ofreciendo es vida plena. Le estamos ofreciendo una vida diferente. Hoy tristemente, veamos el mundo. Observemos tantito, analicemos. ¿Qué vemos en el mundo? ¿Quieres ser feliz? ¿Qué necesitas? Dinero. No, es la primera de las cosas. ¿Qué necesitas? O sea, ¿quieres ser feliz? Necesitas dinero. ¿Quieres ser feliz? Preocúpate por ti. Enfócate en ti.
Que todos los demás no te importen. Enfócate en ti, párate en el espejo y di qué bello eres, qué hermoso eres. No le hagas caso a nadie, busca tus sueños, busca tus anhelos, busca. Y no, así no es la cosa. Encontramos a un montón de personas persiguiendo dinero, persiguiendo sus sueños y perdiendo sus vidas por completo. El índice de divorcios por los cielos. Las personas no quieren tener hijos pensando que eso los va a hacer más felices, porque no, los hijos quitan mucho tiempo, los hijos son mucho trabajo, no, los hijos son la manera más cercana de mostrarnos el amor de Dios hacia nosotros. Y muchos están perdiendo de eso hoy, muchísimos, y está creciendo. Y aún así, no son felices. Los índices de drogadicción, de adicción a la pornografía, de adicción al alcoholismo, de adicción a todo eso, están subiendo. Cada día están subiendo más. O sea, las personas se están volviendo más adictas a más cosas, entre ellas redes sociales, entre ellas aprobación, entre ellas muchas cosas, buscando dinero, buscando una economía estable, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente sigue sin ser feliz. La gente sigue sin ser plena. Porque sin Jesús nadie puede ser pleno. Sin Jesús nadie puede ser pleno en su corazón. Para poder ser plenos, necesitamos a Dios en nuestras vidas. Entonces, Jesús le dijo, si tú supieras el regalo que Dios tiene para ti, tú me pedirías. Hay un regalo hermoso que tú tienes para las personas que te rodean. Eso es lo más importante. Cuando tú predicas la palabra, no se trata de saber de quién sabe más de la Biblia. Se trata del regalo que tú tienes para esa persona. Se trata de decirle a esa persona, sabes, hay un regalo hermoso de Dios para ti. Número 2, Juan capítulo 4, versículo 14. Otra cosa que le ofreció Jesús, Juan 4, 14. Pero todos los que beban del agua que doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Vida eterna. La segunda cosa que Jesús da es vida eterna. Otra cosa que nadie puede darte. Nadie te puede dar. ¿Cuántas personas hoy están con el Botox, con unas estiraditas así, para verse más jóvenes, para verse más, para vivir más, ¿no? Hacemos más ejercicio, nos cuidamos más, nos hacemos esto, nos hacemos lo otro, porque queremos vivir muchos años. ¿Cuántos son muchos años? 80. Y Jesús dice, yo tengo vida eterna para ti. Eterna. Miles de millones de años para ti, con un cuerpo perfecto. Nadie puede ofrecer eso. Y nadie puede ofrecer esa hermosa seguridad de decir, ¿sabes qué? Si me muero el día de hoy, pues me voy con el Señor para siempre. Pues no tengo de qué preocuparme. Hoy me puedo ir con el Señor. Gracias, Dios, porque me permitiste vivir. Y me voy contigo. Entonces, qué hermoso que Jesús le ofrece vida eterna a esta mujer. Tú cuando predicas la palabra es lo mismo que tienes, vida eterna. O sea, si te das cuenta, hay puras cosas buenas en el evangelio cuando predicamos. Número 1, una vida plena. Número 2, una vida eterna. ¿Qué más quieres? Son dos cosas que el mundo no va a poderle dar nunca a las personas. Nunca. Sin Jesús no hay vida eterna. Sin Jesús no hay vida plena. Otra cosa que Jesús le ofreció, que tampoco el mundo puede dar, la encontramos acá en el versículo 17, 18 y 19, por favor. Yopas dice, no tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad.
Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Ok, y hay perdón de pecados en Jesús. Otra cosa que solamente Dios puede hacer es perdonar los pecados. Hoy en día las personas quieren pecar y no sentir culpa y no sentirse mal después de haber pecado, pero el pecado es pecado. Y cuando tú te ensucias las manos, te las ensucias, por más que tú digas que las tienes limpias, las tienes sucias. El hecho de que tú creas que las tienes limpias no hace que las tengas limpias. Para limpiártelas hay que lavárselas. Y solamente Jesús puede hacer eso. Hay perdón de pecados en él. Fíjense, esto es importante porque también aquí hay muchos cristianos que condenan al pecador. Y tú y yo no estamos para condenar al pecador. Jesús mismo en Juan capítulo 3, versículos 16 y 17 en adelante, dice, Jesús no vino al mundo a condenar al mundo. Nosotros no debemos de condenar al mundo. Este es un pecador, este es de lo peor, este es... No, tranquilo. Tú y yo también somos de lo peor, pero Cristo nos limpió, Cristo nos lavó. Entonces, en Cristo hay perdón de pecados, no condenación. Muchas personas no se acercan a Cristo porque creen que en Cristo hay condenación, porque creen que en Cristo hay juicio. Creen que en Cristo es ir a la iglesia, es un lugar donde te van a regañar porque haces esto, porque haces esto, y esto, y esto, y no. La iglesia es un lugar donde se debe de encontrar el amor de Dios para aquel que ha pecado, porque es el mismo amor que tú y yo recibimos. Entonces, aquí le dijo a esta mujer, pues llámale a tu esposo, y resulta que la mujer había tenido ya 5 esposos. O sea, imagínense, era samaritana, era mujer y aparte había tenido 5 esposos y estaba con un sexto que no era su esposo. ¿Qué reputación de esta mujer? Tú y yo diríamos, no, esta mujer ya no tiene salvación, esta mujer sí es tremenda. Pero Jesús vio en ella algo que tú y yo a veces no podemos ver con nuestros ojos naturales. Jesús la amó por lo que ella era, no por lo que hacía. Y eso es importante también, porque Jesús no nos ama por lo que hacemos. Jesús nos ama por quienes somos. Amén. ¿Qué más le ofreció? Este es importante porque este va en contra de la religión. Versículos del 21 al 23, por favor. Dice, Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Wow. Jesús le ofreció, por último, una relación con Dios. Eso es lo más importante. Y eso es lo que tú tienes que saber. Dios no te está dando una religión. Más que una religión, Dios quiere tu corazón. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Y aún gente cristiana. Asisten el domingo a la iglesia, se portan muy bien, son buenas personas, pero su corazón está lejos de Dios. Y qué triste, ¿no? Porque qué triste ir todos los domingos a la iglesia y aún así que tu corazón esté lejos del Señor. Aquí el Señor Jesús está ofreciendo una relación y dice, mira, mujer, no es ni en este monte, no es ni en Jerusalén, sino se acerca el tiempo cuando Dios busca verdaderos adoradores, personas que le adoren en espíritu y en verdad.
Personas que le busquen con un corazón sincero. Eso es lo que está buscando Dios. Y eso es lo que Jesús quería enseñarle a la mujer. Mujer, no importa que hayas tenido 5 maridos. No importa que tengas un sexto marido que ni es tu marido. Pero Dios quiere tu corazón, mujer. No le importa si eres samaritano. No le importa si eres mujer. No le importa tu pasado. Él quiere tu corazón. Y eso es lo que como hijos de Dios tenemos que predicar. No le importa a qué religión vienes, no le importa de qué estrato social vienes, no le importa qué pensamientos tienes. No, 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 Él quiere tu corazón. Y eso es lo más importante, porque sabes una cosa, si tú te das cuenta, Jesús no le dijo, tienes que dejar de hacer esto, mujer. ¿Cómo puede ser posible que te andes metiendo con tantos hombres? Y no puede ser 1, 2, está bien, 3 todavía, pero 6. Jesús no le dijo nada de eso. Jesús no la regañó por eso. Aún así la amó y le mostró, Dios quiere tu corazón. Y eso es lo que tú y yo tenemos que mostrarle al mundo. Jesús quiere tu corazón. Jesús anhela tu corazón. Cuando las personas se encuentran con Jesús, sus vidas son cambiadas por Jesús, no por el ser humano. Y eso es lo más bonito. Cuando Jesús nos cambia, no el ser humano. Porque los cambios que el ser humano provoca a veces no duran. O duran mientras me ven, mientras me esfuerzo. Pero cuando el Señor Jesús hace un cambio en nuestras vidas es para siempre. Y eso es lo mejor. Entonces, fíjense todo lo que hizo este Jesús, el Señor Jesús, maravilloso Jesús, por esta mujer. ¿Se dan cuenta cómo Jesús ganaba a las personas? ¿Cómo Jesús amaba a las personas? ¿No vemos regaño? ¿No vemos discusión? ¿No vemos a Jesús dándole una cátedra de la Biblia? No la está agarrando a bibliazos, no, 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 la está amando. Una conversación con propósito. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sabes? La gente necesita ese amor. La gente está desesperada buscando a Dios, pero el problema es que la religión los ha alejado. La religión los ha alejado. En cambio, Dios sigue ahí diciendo, yo quiero tu corazón. Yo anhelo tu corazón. Vamos a seguir. ¿En qué acabó esta historia? Vamos a ver. Juan capítulo 4, versículo 25 y 26. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Qué tremendo, qué tremendo. Pocas veces, no estoy seguro, pero pocas veces en la Biblia, no quiero decir que es la única vez, pero pocas veces Jesús dijo esto. Jesús le dijo a ella, yo soy el Mesías. Normalmente Jesús no lo iba diciendo. Si tú lees los evangelios, ni a sus discípulos les decía, yo soy el Mesías. No, 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 no. Jesús les decía a ellos, ¿ustedes quién creen que soy yo? Y ellos le decían, Pedro le contestó, tú eres el Mesías. Pero Jesús no le dijo, yo soy el Mesías, sino que ahí le contestó, bien has dicho, Pedro. O sea, le atinaste bien. Pero a esta mujer, después de platicar con ella, sí le dijo, yo soy. Qué hermoso momento donde Jesús se gana el corazón de esta mujer. Y fíjense lo que hace esta mujer después. Así termina la historia. Pueden leer del versículo 39 al versículo 42, por favor. Dice, muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús, porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchas
para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino por lo que hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Esta mujer se puso a predicar de la palabra de Dios. Fue confrontada por el amor de Dios. Y esta mujer no encontró otro camino y otra cosa que hacer. Salió por toda la ciudad y le fue a decir a toda la ciudad, necesitan conocer al Mesías. Y llevó a todas las personas a los pies de Jesús. Toda la ciudad creyó y dice, y ahora no solo creemos por lo que tú nos dijiste, sino que ahora lo hemos visto. Él es el Salvador del mundo. Una mujer transformó a todo un pueblo con su mensaje, porque Jesús supo amar a esta mujer y predicarle del amor de Dios. Y esta mujer fue transformada, número uno. Ahora, esta mujer, era un pueblo, estamos hablando de pequeñas aldeas, pequeños pueblos. Esta mujer era conocida ahí, es la mujer que se mete con todos. Ya tuvo buenos esposos. Esta mujer era conocida, tenía su reputación, por eso no iba con las otras mujeres a sacar agua del pozo. Por eso llegaba más tarde que todas, porque cuando ella llegaba ya no había nadie. Ya no tenía que hablar con nadie porque esta mujer era criticada, esta mujer era odiada, esta mujer era una mujer pecadora. Pero después de esto, esta mujer se convirtió en una voz de Dios para esta ciudad. Y este pueblo y esta ciudad creyó en Jesús por el amor que llegó cuando Jesús le predicó de la palabra a esta mujer. Así que esta es la manera más efectiva de predicar la palabra. No es a fuerzas, es con el amor, con la paciencia, con el respeto que Jesús lo hizo con esta mujer. Sabiendo Jesús lo que tenía para darle a esta mujer. Amén.